Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh. Hola, he hecho una manualidad, podéis ver la portada. Y se titula Hasta aquí nos ayudó el Señor. Esto es la manualidad, que son todas las cosas buenas que ha hecho el Señor por mí. Y os las voy a leer. Me quita las preocupaciones que tengo. Me guarda y protege siempre. Siempre me escucha y me ayuda. Me da todo lo que necesito. Me dio lo mejor, a su Hijo el Señor Jesús. Y esto ha sido todo. Adiós. Hola, te quiero mucho, te valorame mucho. Hasta aquí nos ayuda el Señor. Me ayuda con los deberes, me protege y me cuida, y me quita los miedos. Adiós. Esta es mi manualidad sobre Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y pues por dentro lo he representado en forma de árbol, que es un gran árbol donde en dos grandes frutos he puesto las cosas en las que el Señor nos ha ayudado, bueno, a mí. Y en la primera he puesto que me ha ayudado a esforzarme en todas las cosas y a saber que nunca estoy sola porque Dios está con nosotros. Y en el siguiente fruto he puesto que nos ha dado esperanzas y nos ha ayudado guiándonos por el buen camino y que nos ayuda a ser felices en Él y en todo lo que hagamos. Os presento mi manualidad de Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Yo lo he representado con corazones porque para mí Dios es amor. Y en cada corazón he puesto algunas cosas en las que el Señor me ha ayudado. A no sentirme sola, porque el Señor siempre está conmigo. Con la salud, porque a pesar de todo esto, estoy bien de salud. Con el amor, porque me siento querida tanto por parte de mi familia como por parte del Señor. También me ha ayudado a sentirme segura en todo lo que hago y en el confinamiento a sentirme tranquila. Hecho en mi trabajo de Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Yo lo he hecho con globo porque para mí es una fiesta el tener al Señor. Y ahora voy a leer lo que pone en cada uno. Aquí me ha ayudado a sentirme cuidado y protegido porque Él está conmigo en todo momento. Me ha ayudado con el darme una familia y porque me cuida y me ayuda. También me ha ayudado a no sentirme solo porque Él está conmigo. Y también me ha ayudado en el cole, en la calle y en casa, en general, en todo lo que hago. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios me ama, porque nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre, entonces nos ama. Dios me cuida porque Él se sacrificó por nosotros, entonces lleva cuidándonos toda la vida. Pero desde ahí nos aman mucho. Yo doy gracias por mis abuelos, por la comida, por todo lo que tenemos,
muchas cosas que tenemos y también doy gracias por Dios porque sacrificarse por nosotros es mucho, porque nos ha dado vida eterna. Yo oro porque pueden suceder milagros en los que tú oras. El Señor es muy bueno porque Él se ha sacrificado por nosotros y nos ha dado la vida eterna que ahora tenemos. Yo le pido al Señor todas las cosas, es como si tú le pides algo al Señor, puede ser que suceda un milagro y de repente todo lo que hayas pedido suceda. Señor, te quiero mucho porque se ha sacrificado, nos ha dado vida eterna y Él es nuestro Padre y ya está. Se titula Hasta aquí nos ayudó el Señor y voy a decir, me cuidas, me guardas y me ayudas porque en esas acciones me ayuda, me cuida y me protege en todo momento. Gracias por darme una familia, pues que me ha dado a mi hermana, a mi madre, a mi padre, etc. Me proteges, porque me protege en todo momento cuando lo necesito. Me escuchas en mis oraciones, pues que cuando lloro, Él me escucha mis oraciones y me responde. Hasta aquí los cuida el Señor. Qué bueno haber podido tener una introducción a este tiempo de predicación de la palabra de esta manera, con los niños participando. Sin duda, ellos son parte de la Iglesia y era algo que en este tiempo de aniversario yo pedí para que ellos participaran. Y desde aquí yo quiero dar muchas gracias a cada uno de ellos. Son personas muy importantes para nosotros, muy importantes para mí, muy importantes para la Iglesia. Ellos son el futuro de la Iglesia y son un grupo de personas que están empezando a correr su vida y en ese tiempo están corriendo juntamente con nosotros y mucho del desarrollo que ellos van a tener tiene que ver en la forma en que nosotros les entreguemos el testigo a ellos. Y en este mes en el que celebramos 53 años de la Iglesia, es un mes en el que para celebrar este aniversario, aunque es verdad que nos toca vivir un tiempo difícil, pero en el tiempo de la pandemia, del confinamiento, la gente sigue cumpliendo años y la Iglesia sigue cumpliendo años. Y me gustaría en esta mañana que con la ayuda del Señor, al texto en el que el Señor me ha llevado, después de un tiempo de oración, podamos ponernos delante del Señor y yo os animo a que podamos pensar, a que podamos reflexionar, a que podamos meditar y sobre todo a que podamos poner en práctica lo que el Señor nos dice. Y antes de ir al capítulo 9 del libro de Nehemías, que va a ser el texto, es un capítulo un poco largo, aunque lo voy a leer, pero va a ser nuestra base de meditación. Me gustaría deciros algo antes de empezar. Es verdad que hasta aquí nos ayudó el Señor. Y cuando celebramos un aniversario, y más de una congregación, de una iglesia, por supuesto, lo que más celebramos no son nuestros triunfos personales, no son cosas que hemos alcanzado, sino principalmente estamos celebrando
y agradeciendo la fidelidad, la gracia y la misericordia de Dios. Y con esto en mente es en lo que vamos a meditar en esta mañana. Pero sí, quería deciros algo. Este, por supuesto, es un vídeo que es para la iglesia, es para nosotros. Es lo mismo que si se estuviera predicando en el local, incluso mañana. Mañana porque estoy grabándolo en sábado, porque mañana sabéis que la iglesia va a estar abierta con los que puedan estar. Y voy a compartir este mismo texto. Deciros, si me permitís, y tomando, ¿no?, de la libertad que el Señor me da, me gustaría que me permitierais en esta tarde poderos hablar con todo el corazón, poder derramar en cierta manera mi corazón delante de vosotros y poder ser claro y explícito en lo que veo que la palabra nos dice y en lo que veo delante del Señor que estamos viviendo cada uno de nosotros. Sin duda, yo quiero dar gracias a Dios por las personas que nos han precedido hasta aquí, por las personas que Dios utilizó para empezar este punto de testimonio que es la Iglesia de Cristo. Quiero dar gracias por las personas que Dios ha utilizado para llevarlo a cabo. Gracias porque sin duda, y adentrándome un poquito en la historia de la Iglesia, muchos han entregado su vida y su salud por la Iglesia. Pero por supuesto, sirviendo a la Iglesia, pero porque por encima de todo estaban sirviendo al Señor. Y si hemos llegado hasta aquí, ha sido por su gracia, por su amor y por su misericordia. Y hay tantas personas que han dado todo, que obedeciendo al Señor también se buscaron problemas, porque la palabra de Dios dice lo que dice. Y si realmente queremos que la palabra de Dios sea nuestro faro, nuestra dirección, sea lo que nos marque el rumbo, sea nuestra guía, guiados por supuesto por el Espíritu Santo, no podemos dejar de decir lo que dice la palabra de Dios. Y sin duda estamos viviendo momentos difíciles, pero momentos en el que en todo el contexto en el que nos podemos mover, desde la iglesia local hasta la iglesia en general, la iglesia universal, estamos viviendo muy separados de lo que la Escritura dice. Hemos adaptado formas de hacer del mundo y las hemos introducido dentro de la iglesia. Quizás muchas veces no paramos a ver qué es lo que dice la Biblia en cada cosa, sino que adoptamos formas de hacer por lo que está bien o parece que es correcto. Pero ¿sabéis una cosa? Lo que el mundo dice que es correcto no siempre es lo correcto. La esclavitud fue correcta. Han habido muchas cosas, que no todo lo que es legal es correcto. Y nos basamos mucho solamente por lo que el mundo dice que es legal, y la esclavitud fue legal. El Holocausto, lo que hizo Alemania dentro de su propio país, fue legal. Aunque todo el mundo dijera lo contrario, por supuesto. Pero detrás de una máscara de legalidad nos estamos apartando, porque la palabra de Dios, esto, está por encima de todo. Y es preocupante cuando esto desaparece. Y cuando desaparece de los púlpitos, desaparece de contar lo que realmente dice. Y los hombres de Dios, los profetas, tuvieron muchos problemas por ser fieles a la palabra de Dios.
Y llega el momento en el que tenemos que volver a la palabra de Dios. Y vamos a ver en este capítulo 9 qué es lo que nos está diciendo. Voy a leerlo y después iremos parando y viendo algunas enseñanzas que tenemos que aprender de nuestra historia, pero también tenemos que proyectar hasta que el Señor venga, hasta que el Señor nos mantenga en el lugar en el que estamos y que realmente sea la iglesia que Dios quiere, esa iglesia que honra y glorifica el nombre del Señor. Dice Nehemías 9: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada los levitas de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asapnías, Serebnías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendiced a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo. E hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos y leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo le prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios, endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que has hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volver a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: «Este es tu Dios», que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarlos el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Les sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Seón, la tierra del rey de Esbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero tú
Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti y desde los cielos les oíste. Y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Los amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo, desde los días de los reyes de Siria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos, en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien, y multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorearon sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Hasta aquí la palabra del Señor, y aunque veremos también algunos versículos como consecuencia de todo esto en el capítulo 10. Venimos de que Nehemías había terminado el muro, habían hecho la obra, la gente había entendido que Dios había hecho la obra. Y en el capítulo 8 hay un momento muy importante en el que el sacerdote Esdras coge la palabra de Dios y la empieza a abrir, la empieza a leer, y hay un grupo de levitas que hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, dice los versículos 7, 8 y el capítulo 8. Y leían en el libro de la ley de Moisés claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y empieza el capítulo 9 de la misma manera. Ellos estaban teniendo una fiesta en Israel. Se reunieron para un gran día, pero para un gran día de confesión nacional. Un gran día en el que ellos ya se habían apartado, habían tomado la decisión de apartarse de los extranjeros que vivían en medio de ellos y de esas alianzas que habían hecho con los que habitaban la tierra que no pertenecían al pueblo de Dios. Ese juntarse, diríamos, con el mundo. Y llegó un momento en el que después de una lectura de la palabra de Dios, llegaron a ese punto. Y dice que confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Dice que puestos en pie, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. ¡Qué locura! Pensaríamos ahora, ¿no? Estuvieron 3 horas leyendo la palabra. 3 horas siendo enseñados por la palabra y dándole sentido a la Biblia. Dándole sentido a su palabra. En ese momento tenían la ley, pero dando sentido a la sustancia real de la Biblia. Mirar, yo hablaba de lo bueno que es este tiempo, que lo hayan empezado los niños. Y es tan importante,
que desde los más pequeños a los más mayores, nuestra vida sola y exclusivamente se rija por la palabra de Dios, sola y exclusivamente. Y es necesario que nuestros niños reciban la palabra de Dios, en las casas, por supuesto también después en la iglesia. Pero este es un reto para todos, porque no hay una verdadera confesión y una verdadera adoración al Padre si no se entiende lo que la Biblia dice. Habrá un poco de resentimiento, un poco de resquemor, un poco de que nos ataca la conciencia, pero nunca hay un verdadero cambio en nuestra vida. Hay perdones y arrepentimientos puntuales, pero de hechos consumados, no de no conocer. Y necesitamos que hoy más que nunca tú y yo estemos formados en las Escrituras, conozcamos bien las Escrituras, que no solamente las leamos, necesitamos niños que aprendan la palabra de Dios. Gloria a Dios por la escuela dominical que tienen. Necesitamos jóvenes que conozcan la palabra de Dios. Y yo doy gracias por jóvenes que hoy están compartiendo la palabra. Necesitamos ministerios organizados y dirigidos según la palabra de Dios. Necesitamos que nuestros diáconos conozcan la palabra de Dios y todo su trabajo sea en base a ello. Necesitamos también, por supuesto, el consejo, los ancianos, basados completamente en la palabra de Dios. Todas las cosas, todos los términos que tengamos que tratar. Necesitamos un pastor, yo mismo soy el primero que me pongo, que conozca la palabra de Dios para tratar, para aconsejar, para consolar, para estar cerca de la gente y poder tratar los problemas no conforme a mi parecer, conforme al parecer de Dios. Y esta gente, cuando llega otra vez a Jerusalén, hace un repaso de toda la historia. Pero hay un momento que nunca planteamos. Celebramos años y qué bien, gloria a Dios, un año más el Señor nos ha bendecido. Pero ellos empezaron con la palabra y la palabra les hizo ver que no la conocían como debían y les hizo arrepentirse delante del Señor, les hizo confesar delante del Señor. Y algo maravilloso es que la palabra nos confronta, lleva a una confesión, pero después de una confesión lleva a una adoración de verdad al Señor. Porque cuando confesamos y sentimos el trato del Señor con nosotros, su enseñanza, su perdón, es cuando realmente de todo nuestro corazón le adoramos, en una magnitud mucho más allá de la magnitud personal, de la magnitud física. Entramos en una magnitud que no conocemos y que Dios quiere que conozcamos, una magnitud espiritual, porque el pueblo de Dios es un pueblo espiritual. Dice el Señor en Juan 4 que los verdaderos adoradores son los que adoran como en espíritu y en verdad, y que estos adoradores busca al Padre que le adoren. ¿Qué adoradores? Los que adoran en espíritu y los que adoran en verdad. Los que son conscientes de una magnitud espiritual. Los que son conscientes que la Iglesia no tiene nada que ver con una asociación, no tiene nada que ver con un grupo, con una reunión de vecinos, no tiene nada que ver con una peña de amigos, no tiene nada que ver con una empresa, tiene que ver con Dios mismo, que es nuestro Padre,
Y Dios, que es espíritu, y Él quiere que a ese nivel conozcamos, que no nos quedamos con las cosas que vemos, las pequeñas cosas materiales, sino que entremos en una dimensión mucho más grande. Y contemplando esa dimensión, todo sea en base a su palabra, en base a su voluntad. Y dice que ellos, hubo un gran lamento, un gran lamento. Mirar, hace ya días, yo mismo estoy en este momento, con mucho lamento en mi vida y en mi corazón, y con mucho pesar. Y voy a la palabra y tengo que ponerme delante del Señor, reconocer las cosas que quizás no estoy haciendo como Él quiere y adorarle como Él quiere que lo adoremos. Y aquí, en ese momento, en el momento que entendían la palabra de Dios, porque tenemos que orar para que hoy en día haya un verdadero entendimiento de la palabra de Dios y que seamos capaces de ver todo en el prisma de Dios. Además, esto que vamos a ver en esta mañana, lo bueno de esta oración, de lo que están diciendo aquí, es que está puesto desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva del hombre. Están reconociendo todo lo que Dios ha hecho y cómo Dios ve las cosas. Y en este momento vemos que estos levitas llevan al pueblo a alabar al Señor. Llevan al pueblo a decir: levantaos, Iglesia de Cristo, es tiempo de levantarse ya de una vez. Es tiempo no de ir continuando, es tiempo de levantarnos, de coger el nombre del Señor y de ir para adelante, hasta el final de la tierra si hace falta, a cumplir con nuestro cometido, con la gran comisión, a conocer a Dios profundamente como Él es, a deleitarnos en Él y a que realmente para nosotros el Señor sea una prioridad. Y estas personas dijeron: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto y sobre toda bendición y alabanza. Por encima de todo, Dios por encima de todo, por encima de mi vida, por encima de mis circunstancias, por encima de lo que yo deseo, por encima de todo está Dios. ¿Dónde está Dios? Y de verdad que os lo digo con dolor en mi corazón. ¿Dónde está Dios? Tenemos que ir delante de Él. Tenemos que alabarle, glorificarle, pero viene sola y exclusivamente por un conocimiento que va en aumento de su persona. Porque nadie puede conocer a Dios cada día más y no enamorarse más de Él. Y no dejar las cosas a un lado, y todo desde mi trabajo, desde mis estudios, mi familia, todo estar puesto sobre el fundamento del Señor. Es la única forma de que las cosas vayan y que las cosas funcionen. Y dejar los principios del mundo y poner los principios de Dios. Es cierto que esto trae problemas, que trae persecuciones, que trae circunstancias adversas en un mundo que va en contra de Dios, pero es que es lo normal. Pero es la única forma de vivir la vida según Dios. Y aquí hace un recorrido Nehemías que va desde el libro de Génesis hasta el libro de Crónicas. Todo lo que Dios ha hecho hasta aquí. Y empieza en el versículo 6 hablando del Dios creador. Es que todo lo que tenemos, todo lo que vemos, todo lo que tú recibes viene de parte de Dios. Todo. Meditábamos un día en uno de los devocionales hablando de Job, que recibiremos el bien y el mal no. El Señor es el que crea la oportunidad y la adversidad, con el hecho de hacernos crecer, con el hecho de juntarnos más a Él, con el hecho de que meditemos en esto y entendamos lo que aquí pone.
y vivamos y seamos más que vencedores por medio de Él, que es aquel que nos amó. Y dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres el creador, tú eres el sustentador de todo. Pero en este momento que celebramos nuestro aniversario, ¿quién fue el creador de la iglesia? El Señor. ¿Quién es el que la ha sustentado durante los 53 años? El Señor. ¿Quién es el que ha puesto personas que nos han amonestado, que nos han dirigido conforme a su palabra? ¿Quién ha sido? El Señor. Y la obra de Dios solamente avanza bajo una base, la base de la obediencia a su palabra. Y empieza hablando de la historia del pueblo, hablando del llamamiento de Abraham. 7 y 8. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darle a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. El llamamiento a Abraham y el principio del pueblo de Dios viene sobre la base de la obediencia, porque el Señor le dijo, sal, y él salió y le siguió. Y su fe, su confianza en Dios fue la que fue contada por justicia. Empieza por la obediencia de uno, y el pueblo solamente puede ser bendecido en la medida que obedece. Y habla en el momento, versículos 9 al 12, de ese momento en el que el pueblo está esclavo en Egipto, que comparamos muchas veces con ese momento en el que el Señor nos arranca del mundo, ese momento de la salvación, de la liberación de Egipto, que es un tipo del mundo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande, como en este día. Dividiste el mar delante de ellos, y pasaron por en medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. El Señor es quien nos sacó. El Señor es quien nos salvó, nos sacó de las tinieblas, nos puso en el reino de la luz con grandes maravillas, ha abierto el mar delante de nosotros, nos ha hecho andar por lugar seco, nos ha guiado de día y de noche. Este es el trabajar de Dios en nuestras vidas. Guía, dirección, pero ¿en base a qué? Sigue diciendo que sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. ¿Y qué? Y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo le prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. El Señor nos ha dejado, y ellos tenían una parte, nosotros tenemos el canon entero. Nos ha dejado su palabra, nos ha dejado sus mandamientos, nos ha dejado aquello con lo que quiere que guiemos nuestra vida, aquello lo que quiere que nos basemos, aquello lo que estén basadas nuestras decisiones, no en lo que es políticamente correcto, no en lo que todo el mundo dice, no en todo lo que el mundo hace, en lo que Dios dice, en lo que Dios dice. Y habla de que en todo ese peregrinar Dios nos ha provisto, en el peregrinar de nuestra vida, Dios siempre ha provisto. Les diste pan del cielo, en su hambre y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Nunca te ha faltado nada.
Nunca el Señor ha guiado. Hemos pasado momentos difíciles, momentos en los que quizás hemos visto que teníamos necesidad, pero el Señor ha provisto, porque Él es fiel a lo que Él dice. Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra. Pero en este peregrinar, no siempre nosotros hemos sido fieles a Dios. Constantemente nos rebelamos delante del Señor. Dice que ellos, nuestros padres, fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. ¿Qué lleva al endurecimiento? El no escuchar su palabra, el no hacer caso a su palabra, aunque seamos parte del pueblo de Dios, lleva a un endurecimiento. Y dice, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habían hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios, que te hicieron subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Les sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. El trato de Dios aún con un pueblo que muchas veces no quiso hacerle caso. Porque Dios proveyó, pero no podemos vivir nuestra vida presuponiendo la obligación de Dios de bendecirnos. Porque cuando presuponemos que la obligación de Dios es bendecirme, esto me hace entrar en los pecados que cayó el pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron? Orgullo, soberbia, endurecimiento. Dios no tiene ninguna obligación de bendecirte. Él lo hace porque Él es fiel a sus promesas. Y vemos que aún con un pueblo que le desobedecía, Dios seguía siendo fiel y les guardó en el desierto. Por mucho que desobedecieron, continuó dándoles de comer y dándoles de beber. Continuó cuidando, que dice que ninguno de sus vestidos se envejeció, ni se hincharon sus pies. Que el Señor les proveyera no significó que estuviera contento con el proceder. Él les cuidó y se repite por su gracia y por su gran misericordia. Y ya está, solamente por eso. Pero llega un momento en que ellos entran, porque también Él había dicho que los hijos de los que salieron, ellos heredarían la tierra. Mirar, nuestros hijos tendrán cosas, si el Señor no viene antes, que tienen que conquistar, que tienen que heredar. Pero nosotros tenemos que mostrarles el camino que tienen que seguir. Tenemos que ser ejemplos de cercanía al Señor. Dice que los hijos vinieron y poseyeron la tierra y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano y a sus reyes y a los pueblos de la tierra para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron y se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Él cumplió, Él entró a pueblo en la tierra prometida. Pero otra vez, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas otra vez. ¿Cómo fue que provocaron a ira al Señor y que se rebelaron contra Él? Poniéndose la ley a la espalda, no cumpliendo con los mandatos del Señor. Mataron a tus profetas que les protestaban. Claro, el que dice las cosas que viene de parte del Señor no interesa. ¿Cuántos profetas les hicieron la vida imposible? Porque no interesaba escuchar lo que ellos decían. Mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces les entregaste a sus
enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu grande misericordia les enviaste libertadores que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Esto entra dentro de la época de los jueces. Fijaros que hay un problema aquí, es que cuando tenían paz volvían a hacer lo malo. Cuando creemos que todo está bien, cuando estamos contentos y ya estamos bien con lo que estamos haciendo, vuelve otra vez la caída, porque lo que hacemos es que dejamos de mantenernos alerta, dejamos de afianzarnos, de cogernos fuertemente al Señor y vuelve otra vez. Hay un peligro en la paz mal entendida. Dios dio paz, Dios libraba cada vez que el pueblo clamaba, que pedía perdón al Señor, mandaba un libertador. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha librado? ¿Cuántas veces nos ha libertado? ¿Cuántas veces nos ha vuelto a poner en el camino? ¿Cuántas veces nos sigue enseñando? Y otra vez, versículo 29, les amonestaste que se volviesen a tu ley. Otra vez, volveos a la palabra, por favor, que ahí tenéis todo lo que vosotros necesitáis para vuestra vida. Mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá. Nuestra vida está en el Señor y en la obediencia a su palabra. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Lo soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Y otra vez, fijaros qué maravilla, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Vez tras vez, Dios sigue diciendo, vuelve a mi palabra, por favor, vuelve, sé un hombre de la palabra, sé una mujer de la palabra. Ese es el secreto de edificar una casa firme, una casa, un hogar fuerte, de educar a nuestros hijos de forma correcta, de tomar decisiones correctas en nuestra vida, de hacer las cosas no exentas de problemas, pero sí correctas, lo que trae paz, dirección y crecimiento a nuestra vida. Y ahora llega el momento en el que se habla y quieren comprometerse. Ahora, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros profetas, nuestros padres, a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Reconoce que quien falla no es el Señor quien se equivoca. Los que cometemos errores somos nosotros. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorearon sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Aquí había un deseo del pueblo por hacer una promesa fiel a Dios, que es lo que va a decir ahora el versículo 38. Pero la desobediencia trae esclavitud, aun cuando el Señor dice que nos ha hecho libres, esclavos aún en la libertad que el Señor nos ha dado. Y esto lleva al engrandecimiento de nuestros enemigos sobre nosotros, porque el mundo se nos come cuando no hacemos las cosas bien delante del Señor. Y una de dos, o marcamos una diferencia, o cedemos y nos dejamos llevar. Y el pueblo de Dios hoy en día se está dejando llevar completamente. Hay un compromiso. A causa, pues, de todo esto,
nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros padres. ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la promesa? Versículos del 28 en adelante del capítulo 10. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del pueblo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Fijaros que los que reaccionaron, uno, tomaron una decisión de apartarse de los pueblos de la tierra. Diréis, bueno, no podemos salir del mundo. Claro que no, estamos viviendo en el mundo. Pero sí vivir separados para Dios. Y dice aquí, además, que los que pudieron tomar un compromiso con el Señor fueron los que comprendieron y discernieron lo que el Señor les estaba diciendo en su palabra. Y juraron que andarían en la ley de Dios y que guardarían y cumplirían sus mandamientos, decretos y estatutos de Jehová el Señor. Comprometerse a cumplir, comprometerse a andar en los mandamientos. Otra vez, dice, y que no daríamos a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Decidieron no hacer ningún yugo desigual, no juntarse con el mundo, cumplir el día de reposo. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que en el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Cumplir el día de reposo. En ese tiempo era el sábado, después de la resurrección de Cristo, tenemos el domingo. Pero fijaros que Isaías dice algo en el capítulo 58 que habla de cómo tomarse el día del Señor. El día del Señor es un día para deleitarnos en el Señor. Tiene que ser una prioridad estar juntos como hermanos. Tiene que ser una prioridad el estar juntos, el edificarnos. Dice Isaías 58, 13 y 14, si retrajeres del día de reposo tu pie y hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Poner como prioridad el Señor. Y habla aquí, cuando nos juntamos, el día tiene que ser la prioridad. El Señor es la prioridad siempre. Pero de ese día que nos juntamos, júntate y quita de hacer lo tuyo, lo que tú quieres, lo que pasa por delante del Señor. Y júntate, cumple con ese momento. Dice que entonces te deleitarás en Jehová. Y más adelante, ya en medio de este capítulo 10, habla de también cumplir con el Señor, cuidando de ser buenos mayordomos, buenos administradores, ofreciendo nuestras ofrendas, nuestros diezmos al Señor y cuidando de la casa de Dios, cuidando del templo, cuidando de la iglesia. 53 años nos ven y sin duda quiero dar gracias a Dios y honrar a las personas que nos han precedido. Honrar a personas que, como dije al principio, han dado su vida y su salud por el Señor y por la Iglesia. Hermanos que han pagado un precio alto, porque servir al Señor es pagar un precio. Hermanos que han puesto la palabra de Dios por delante. Pero que en este día de celebración, ellos empezaron el capítulo 9 celebrando.
sea un día de confesión. Señor, no te conocemos lo que debemos. Señor, tu palabra no está siendo el pilar. Señor, necesitamos volver a tu palabra. Necesitamos entender tu palabra. Necesitamos cumplir tu palabra. Y necesitamos basar todo nuestro trabajo y todo nuestro servicio en tu palabra. Y a partir de ahí, mientras cumplimos esto, ponernos delante del Señor y adorarle. Cuanto más conozcamos la palabra, más adoraremos al Señor y de una forma más real en nuestra vida. Lo necesitamos. Mirad, necesitamos levantarnos como iglesia. Necesitamos volver a la Escritura desde lo personal, desde el ámbito privado hasta el ámbito más público. Lo necesitamos. Necesitamos cada día más y el Señor quiere en el mundo iglesias bíblicas. Y yo os insto a que realmente trabajemos en centrarnos en el Señor y en ser una iglesia basada, porque siempre, y hemos visto en estos textos, el Señor nos enseña por su palabra, nos confronta por su palabra, nos alienta con su palabra, nos dirige con su palabra, todo con su palabra. Y el mensaje del Señor es el mensaje del Señor, no podemos añadir ni quitar, y el significado que tiene es el significado que tiene, no se lo podemos cambiar. Necesitamos esto, necesitamos realmente que como después de ver y meditar quién es el Señor desde el principio hasta nuestros días, nosotros podíamos añadir muchas más cosas que las que añadió Nehemías porque él no las vivió. Pero sí, podemos tomar como ejemplo lo que él dijo. Nos vamos a comprometer delante de ti a andar en tu ley, a guardar y a cumplir tus mandamientos, tus decretos y tus estatutos. Este es la base en lo que tenemos que construir, lo que va a ser la iglesia de aquí en adelante. Nació conforme a la palabra, se mantuvo. Ahora tenemos que continuar basándonos en la palabra de Dios. Los días son difíciles. Hoy se le dice bueno a lo que Dios dice malo y malo a lo que Dios dice bueno. Hoy parece que podemos hacer todo sin que haya ningún problema. El mundo se nos cuela y hace que veamos cosas de una manera que no es como Dios la ve. Pero necesitamos volver. Padres que estáis preocupados por vuestros hijos, por lo que les enseñan en el colegio, hay que volver a la palabra. Hay que saber. Jóvenes que os están bombardeando en el mundo, que cada vez sois el caldo, aquellos que tienen que conquistar, aquellos que os quieren vender cualquier moto, hay que ir a la palabra. Tenéis que ser jóvenes firmes en la palabra. Matrimonios firmes. Tenemos problemas, situaciones difíciles, firmes en la palabra. Ancianos que estáis ya llegando a este momento de vuestra vida. Qué bueno es haber vivido cerca del Señor. Pero tenéis que continuar firmes y enamorándoos del Señor como hasta aquí, firmes en su palabra. Y yo sería el primero, me encantaría que como estas personas llegaron y firmaron en un papel, firmaron que cumplirían con esto. Mi mayor deseo sería coger un papel y firmar en que la Iglesia de Cristo en Sevilla se compromete a andar conforme a la palabra de Dios y a cumplir los mandamientos del Señor. Habrá un precio que pagar, pero habrá muchas bendiciones que disfrutar, mucha presencia de Dios y un conocimiento de Dios como nunca lo hemos tenido.
un conocimiento en un ámbito espiritual, adorando al Señor en espíritu y en verdad, dándole la gloria y la honra. Y cuando tengamos reuniones de dar gracias al Señor, vamos a tener que pedir el ticket, como en el supermercado, el número para que podamos salir, porque tendremos tantas cosas que decir que Dios ha hecho, que no nos podremos llegar a callar nunca. Pero no apartemos la palabra de nuestra vida, porque el Espíritu Santo nos habla a través de su palabra, nos recuerda todo lo que el Señor nos ha dicho, y todo eso está en su palabra, todo. Hagámonos estudiosos de la palabra, meditemos en ella, y que en los años que tengamos por delante por cumplir, que el Señor sea quien se lleve toda la gloria, toda la honra de nuestra vida, de nuestro servicio en la Iglesia, y que estos niños que hoy empezaban diciéndonos hasta aquí nos ayudó el Señor, y siendo tan bueno como ellos agradecían cada cosa, que nosotros hagamos lo mismo, porque hasta aquí, aún con nuestras caídas, aún con nuestras rebeliones, aún con nuestras desobediencias, el Señor nos ha mantenido. Y como dice Lamentaciones 3, por eso no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Pero el Señor no quiere simplemente mantener tu vida. Quiere que crezcas, quiere que le conozcas, quiere que vayas a más en Él. Vamos a orar y que el Señor nos ayude y que podamos en este día poner una base firme de lo que tienen que ser todos los años por delante, que el Señor nos quiera tener aquí, para su gloria y para su honra. Señor, te alabamos y te bendecimos y queremos pedirte perdón, Señor, por no conocerte más. Perdón, Señor, por fijarnos más y tener otras prioridades y otras preferencias que tú mismo. Perdón, Señor, porque tu palabra muchas veces la leemos, pero no sabemos lo que dice, no vamos un poco más allá, no indagamos. Señor, perdónanos por tantas veces que hay otras cosas que pasan por delante. Pero, Señor, queremos volver a ti. Queremos, Señor, que este sea un tiempo no solamente de reconocer, sino un tiempo de compromiso delante de ti. Porque todo lo que tú haces se basa, Señor, también en tu palabra, pero en nuestra obediencia. Y queremos comprometernos delante de ti, a levantarnos, a ir a donde tú quieras que vayamos, a proclamar tu palabra, a vivir tu palabra, a enseñar tu palabra, a servir conforme a tu palabra. Queremos ser una iglesia que se levanta y se pone en marcha. Señor, que realmente nos levantes del sueño y que vayamos hacia adelante. Señor, y que en todo, tú te lleves la gloria y la honra. Gracias por estos 53 años. Gracias por los hermanos que ha habido en todo este tiempo. Gracias por tu cuidado. Y encomendamos los que tengas por delante de ti, en tu presencia, en tus manos, para que tú seas nuestra luz en todo momento. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús.